Algunos alcaldes y gobernadores han cuestionado las llamadas zonas veredales de concentración para las FARC. ¿Qué responden los negociadores en La Habana? El informe lo tiene el enviado especial Carlos Barragán. El jefe negociador del gobierno nacional, Humberto de la Calle Lombana, le recordó a los alcaldes y gobernadores del país que han cuestionado las llamadas zonas veredales para la dejación de armas de las FARC, que el responsable del orden público en Colombia es el presidente de la República y que la Constitución lo protege para hacer en estas zonas lo que él considere sea necesario por la paz. Constitucionalmente, las decisiones en materia de orden público corresponden exclusivamente al presidente de la República. Repito, no estoy aquí haciendo una respuesta arrogante, no se trata de hacer imposiciones. Obviamente estamos en un proceso de escuchar a las autoridades locales. De la Calle dijo que cuando los guerrilleros que están aquí en La Habana regresen a Colombia deberán acudir a los tribunales de justicia y que 60 de ellos se podrán mover por las distintas zonas veredales, las 23 elegidas por las FARC y el gobierno. Se pactó que un número determinado de miembros de las FARC puede salir de las zonas con el propósito de cooperar con el proceso, ayudar al proceso, difundirlo, incluso hacer pedagogía entre sus miembros. Algunas precisiones de la dejación de armas. Cuando las FARC firmen el acuerdo, en los sitios donde están los frentes se destruirán minas y explosivos. 60 días después se entregarán morteros y ametralladoras. Y en 3 fases, de 90, 120 días y 150 días, se entregará o dejarán las FARC el resto de armamento. En La Habana, Carlos Barragán, Rosso, Noticias Caracol. Manuel Bolívar, uno de los guerrilleros de las FARC, entrevistó de civil al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, para el noticiero de la Delegación de Paz de esta guerrilla que se emite todos los domingos en varios sitios web de la agrupación subversiva. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, fue entrevistado por el noticiero de la Delegación de Paz de la FARC, algo que no se había visto antes, que un guerrillero entrevistara al hombre que se encarga de la seguridad del país. El ministro Villegas fue abordado en caliente tras el histórico acuerdo para el cese del fuego bilateral y definitivo entre el gobierno y la FARC. En Nueva Colombia Noticias estamos con el ministro de Defensa del gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Qué significa, ministro, para nuestro país este momento? Era algo impensado por las FARC hace 4 años, impensado por el gobierno hace 4 años, impensado por la gente y por la comunidad internacional hace 4 años. Bienvenidos a todos los que nos acompañan en esta emisión. Manuel Bolívar es uno de los presentadores del noticiero Nueva Colombia, un medio virtual a través del cual también la FARC han hecho pedagogía y han informado sobre el proceso de paz. El reportero fariano también entrevistó al alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo. Y si hay suficiente voluntad y paciencia también y trabajo de ambas partes, se puede llegar a acuerdos tan importantes como este para poner fin a la guerra en Colombia. Esta entrevista inusual es posible gracias al proceso de paz que busca ponerle fin a la guerra en Colombia. Y en medio de una nueva andanada contra el acuerdo entre el gobierno y las FARC, el expresidente Álvaro Uribe sorprendió hoy al no hacer reparos a las llamadas zonas de concentración y destacó que esa fue una propuesta del Centro Democrático. Te tengo que repetir todo. En su más reciente declaración desde Ibagué, escuchen lo que dijo el expresidente y líder del Centro Democrático sobre las zonas de concentración. Nosotros propusimos la concentración como condición para empezar el diálogo. Para nosotros no es problema desde que se cumple el acuerdo político propuesto por el Centro Democrático que se aprobó en la plenaria del Senado. Horas antes, también en Ibagué, el mandatario dijo que el acuerdo permite una alianza entre el gobierno y las FARC para combatir a otros grupos criminales y eso convierte a este grupo guerrillero en paramilitar. ¿Qué es eso? Desinstitucionalizar la democracia. Es convertir al grupo terrorista en paraestado, en socio del gobierno, digámoslo claramente, en paramilitar para combatir a otros criminales. Además, denunció el peligro de no exigirle el dinero a las FARC. ¿Ustedes se imaginan la FARC con ese dineral haciendo política? La mermelada Santos queda convertida en plata de bolsillo. Las armas que entreguen las reponen con creces, con la plata que tienen. Finalmente, aseguró que es un mal mensaje que no haya cárcel ni extradición para los cabecillas de las FARC y que en cambio se les premie con elegibilidad política. La jornada en Cuba continúa siendo muy agitada. Después de que el gobierno ampliara en rueda de prensa los detalles de los acuerdos, las FARC hizo lo propio en La Habana. Vanessa de la Torre estuvo con ellos y nos envió este informe.
Hola, muy buenas tardes. Esta mañana hubo una rueda de prensa de algunos de los delegados de la guerrilla de las FARC, Márquez, Catatumbo, Calarcá y Victoria Sandino, y Márquez, por supuesto. Sandino fue precisamente quien contestó una pregunta de Noticias Caracol sobre qué es lo que está pasando, porque es que no hemos visto que hayan liberado, a pesar de los anuncios que han hecho, a los menores de edad que se encuentran en las filas de esa guerrilla. Esta fue la explicación. Se llegó a un acuerdo frente al tema de menores. Y allí se estableció una mesa técnica que justamente en el día de hoy o de mañana están entregando el protocolo, el programa que se les ordenó desde la mesa para hacer realidad este hecho. Entonces, para resaltar, entre hoy y mañana, según lo que dijeron las FARC, en la mañana de hoy deberemos conocer más detalles sobre el protocolo de liberación de menores de edad en las filas de esa guerrilla. Sobre algunas de las críticas que han surgido en Colombia, en particular, por ejemplo, del expresidente Álvaro Uribe, dijo que lo que está comenzando en este momento es el fin de la guerra. Herida la paz no está, la paz lo que está es fortalecida. Lo que está herido es la guerra. Esa política de querer resolverlo todo por medio de la guerra que impulsaron algunos sectores y que es la causa y consecuencia de esta guerra que hoy estamos terminando, es la que está herida. Lo que está herida no es la paz, es la guerra y las salidas guerreristas. Reiteraron las FARC que la presencia de Simón Trinidad, el guerrillero de más alto rango, extraditado y condenado a 60 años de cárcel en Estados Unidos, esté presente en la firma final o que por lo menos sea enviado a Colombia para que haga parte de la vida política de esa guerrilla una vez dejen las armas. Dijeron que habían estado hablando de ese tema con el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry. Es la información por el momento desde La Habana, en Cuba. Vanessa de la Torre, Noticias Caracol.